Jorge sabía que algo iba mal, cuando Rex, el perro policía retirado de su amigo, no dejaba en paz a su mujer. El comportamiento obsesivo del perro policía, junto con las salidas nocturnas de Zoe y sus mensajes secretos, hicieron saltar las alarmas. Cuando un extraño amenazante apareció en su puerta, la respuesta agresiva de Rex confirmó sus peores temores. Lo que descubrió sobre su esposa lo dejó cuestionándose todo lo que creía saber. Jorge y Zoe estaban deseando pasar una semana tranquila en casa. Su amigo Cory se iba de vacaciones y les había pedido que cuidaran a su perro policía jubilado, Rex. El Doberman tenía una carrera impresionante en el aeropuerto, y se sentían honrados de cuidar a un canino tan distinguido. El primer día transcurrió sin problemas. Rex estaba bien entrenado, y se adaptó rápidamente a su hogar. Seguía las órdenes básicas y parecía contento explorando su entorno temporal. Jorge estaba impresionado por la disciplina del perro, justo lo que se espera de un antiguo perro policía. Pero al segundo día, algo cambió. Rex empezó a mostrar un interés inusual por Zoe. Al principio parecía inofensivo, seguirla de una habitación a otra, mantenerse cerca de ella. Jorge se dio cuenta del comportamiento pero no le dio mayor importancia. Al fin y al cabo, muchos perros establecen rápidamente un vínculo con sus cuidadores. Al tercer día, el comportamiento de Rex se había intensificado. El perro no dejaba sola a Zoe ni un momento, no paraba de saltarle encima, apretando la cabeza contra su vientre. Cuando ella se sentaba, Rex apoyaba la cabeza en su regazo, negándose a moverse. Si intentaba salir de una habitación, él se quejaba y la seguía inmediatamente. Una mañana, Jorge vio cómo Rex impedía a Zoe salir a trabajar. El perro se plantó delante de la puerta, gimiendo ansiosamente hasta que ella volvió a sentarse en el sofá. Cuando Jorge intentó intervenir, Rex gruñó, algo que nunca antes había hecho. El comportamiento era cada vez más preocupante. Zoe se rió, diciendo que el perro solo estaba siendo cariñoso, pero Jorge veía algo diferente en el comportamiento de Rex. El perro parecía casi obsesivo, como impulsado por una fuerza invisible. Su entrenamiento como perro policía significaba que esas acciones tenían que significar algo. Una noche, mientras Zoe se duchaba, Jorge se fijó en que su teléfono se iluminaba con un mensaje. Él solía respetar su privacidad, pero el extraño comportamiento de Rex lo tenía en vilo. La vista previa del mensaje le llamó la atención. Jorge no puede saberlo. Se lo diré cuando sea el momento. Se le encogió el estómago. El mensaje era de un número desconocido. Jorge dejó el teléfono, con la mente llena de posibilidades. ¿Qué estaba ocultando Zoe? ¿Y por qué Rex parecía tan obsesionado con ella? Los días siguientes trajeron consigo un comportamiento más sospechoso. Zoe empezó a poner excusas para salir de casa por la noche. Decía que tenía que hacer recados o reunirse con amigos, pero sus explicaciones sonaban huecas. Cuando regresaba, evitaba el contacto visual y se retiraba rápidamente a su dormitorio. Jorge se dio cuenta de que pasaba más tiempo con el teléfono, siempre apartando la pantalla de él. A veces salía a la calle para atender llamadas, hablando en voz baja. Cuando le preguntaba por esas llamadas, ella le quitaba importancia a sus preguntas con evasivas. Empezó a documentar el comportamiento de Rex, creando un registro de incidentes. El perro se ponía especialmente nervioso cuando Zoe cogía las llaves del coche, como si supiera que planeaba irse. En varias ocasiones, Jorge encontró a Rex hurgando en el bolso de Zoe cuando ella no miraba, algo que el perro, bien entrenado, nunca haría normalmente. Preocupado por el comportamiento de Rex, Jorge decidió investigar los antecedentes del perro. Se puso en contacto con un antiguo compañero de Cory de la unidad canina del aeropuerto. Lo que se enteró le heló la sangre. Rex había sido uno de sus mejores especialistas en detección de drogas, con un historial casi perfecto en la búsqueda de sustancias ocultas. El compañero le describió cómo se comportaba Rex cuando detectaba drogas, exactamente igual que estaba actuando con Zoe. La atención constante, la fijación en zonas concretas del cuerpo, la reticencia a separarse de la persona, todo coincidía a la perfección. La mente de Jorge se fue a lugares oscuros. ¿Podría Zoe estar metida en drogas? Los mensajes secretos, las salidas nocturnas, las misteriosas llamadas telefónicas, todo empezaba a tener un terrible sentido. Una noche, incapaz de soportar la incertidumbre, Jorge siguió a Zoe cuando salió de casa. Ella condujo hasta una gasolinera a las afueras de la ciudad, una conocida por su dudosa reputación.
La observó desde la distancia mientras se reunía brevemente con alguien en las sombras antes de volver rápidamente a su coche. Al día siguiente, Jorge se dio cuenta de que Zoe había empezado a tomar rutas diferentes para ir al trabajo, variando su rutina de una manera que parecía deliberada. Miraba con frecuencia por el retrovisor, como si vigilara que alguien la siguiera. Cuando él le preguntó al respecto, ella alegó que estaba intentando evitar el tráfico, pero su nerviosismo decía otra cosa. Desesperado por obtener respuestas, Jorge intentó llamar a Cory para preguntarle por los patrones de comportamiento de Rex. Pero antes de hablar con su amigo, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz ronca le advirtió que dejara de hacer preguntas sobre el perro. «Si sabes lo que te conviene, déjalo estar», amenazó la voz antes de colgar. Esa misma tarde, Jorge encontró una nota en su buzón. «Deja de escarbar», decía simplemente. Arrugó el papel en su puño, dividido entre el miedo y la determinación de descubrir la verdad sobre lo que le estaba ocurriendo a su mujer. La situación llegó a un punto crítico cuando un hombre vestido de negro apareció en su puerta una noche. Jorge acababa de llegar a casa del trabajo, y Rex estaba con él en el salón. El desconocido exigió ver a Zoe, alegando que tenía asuntos que tratar con ella. La reacción de Rex fue inmediata y feroz. El perro, normalmente controlado, empezó a ladrar agresivamente, interponiéndose entre el extraño y la puerta. Tenía el lomo erizado y su postura era puramente defensiva. El entrenamiento de un perro policía entraba en acción ante la señal de peligro. El hombre se marchó rápidamente, pero su aparición confirmó los peores temores de Jorge. Algo peligroso estaba ocurriendo, y Zoe estaba en medio. El comportamiento de Rex, la llamada amenazante, las reuniones sospechosas, todo apuntaba a una actividad delictiva. Incapaz de soportar la creciente evidencia, Jorge tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a la policía. Con el corazón en un puño, se lo explicó todo. El comportamiento de Rex, las acciones reservadas de Zoe, el extraño amenazante y sus sospechas sobre la implicación con las drogas. Cuando llegó la policía, Zoe se quedó impactada y dolida. No podía creer que Jorge los hubiera llamado. Las lágrimas corrían por su rostro mientras le preguntaba cómo podía pensar que estaba involucrada en algo ilegal. Los agentes registraron la casa pero no encontraron nada sospechoso. Parecían cada vez más incómodos a medida que la angustia de Zoe aumentaba. Rex, mientras tanto, permanecía pegado a ella, mostrando el mismo comportamiento que había desencadenado todo este calvario. Finalmente, Zoe se derrumbó y reveló la verdad. Metió la mano en el bolso y sacó un pequeño palo blanco, una prueba de embarazo, positiva. Entre lágrimas, explicó que había leído un artículo sobre perros que detectaban el embarazo. Cuando Rex empezó a comportarse de forma extraña a su alrededor, se preguntó si esa sería la razón. El misterioso mensaje era para su hermana, que había sufrido varios abortos espontáneos, un patrón trágico en su familia. La escapada nocturna a la gasolinera fue para comprar la prueba de embarazo, demasiado avergonzada para ir a la farmacia de su barrio. Había estado evitando a Jorge porque estaba aterrorizada de perder al bebé en las primeras etapas, como le había pasado a su hermana. El hombre de negro resultó ser uno de los compañeros de trabajo de Zoe, que había ido a ver cómo estaba después de una llamada telefónica especialmente emotiva. La reacción agresiva de Rex no era más que la de proteger a una mujer embarazada, un instinto profundamente arraigado en muchos perros. Jorge, de pie en su salón, rodeado de policías avergonzados y de un Rex todavía protector, se sintió como el mayor idiota del mundo. Sus sospechas habían estado a punto de destruir el momento más hermoso de sus vidas. Rex no había estado detectando drogas, sino una nueva vida. Su entrenamiento policial le había dotado de una sensibilidad increíble a los cambios en el cuerpo humano y había sabido del embarazo antes que nadie. Mientras los policías se marchaban, felicitándoles con torpeza, Zoe y Jorge se sentaron en el sofá, intentando procesar todo lo que había sucedido. Rex volvió a apoyar la cabeza en el vientre de Zoe, pero esta vez Jorge comprendió perfectamente lo que el fiel perro había estado intentando decirles todo el tiempo. ¿Qué habría hecho usted en la situación de Jorge? ¿Habría confiado en sus instintos o habría encontrado otra forma de descubrir la verdad?